En el presente video describiremos el estudio sonográfico vascular con técnica Doppler, su interpretación y significado para la práctica clínica. El estudio fue realizado por el Dr. Antonio Rodríguez, el Dr. Francisco Jordán y mi persona, Elba García. El objetivo del video es describir de forma sencilla cómo se obtienen e interpretan las imágenes ecográficas de las estructuras vasculares con la técnica Doppler y su significado para la práctica clínica. Utilizamos como herramientas básicas el equipo de ultrasonido Toshiba Sario, transductores lineales y convexos multifrecuencia, programa Windows Live Movie Maker y grabadora digital Sony. La metodología utilizada fue aplicar las diferentes técnicas de Doppler sonográfico en pacientes asintomáticos y correlacionarlos con los hallazgos descritos en la literatura. Posteriormente, de nuestro archivo de interés se obtuvieron imágenes de patologías vasculares como la trombosis venosa y estenosis arterial. Empecemos pues por el efecto Doppler descrito por el austríaco Christian Andreas Doppler. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Veamos con este ejemplo lo descrito por Doppler. El avión representa un objeto móvil que se acerca a su destino, si miramos la punta del aeroplano, y se aleja del punto de partida, si miramos la cola. Poniendo atención, nos damos cuenta que las ondas de mayor frecuencia se acercan al destino y las de menor frecuencia se alejan del punto de partida. Es importante ver que también hay un cambio en frecuencia si el objeto tiene una mayor velocidad hacia su destino. Entonces, ¿cómo se representa esto en el ultrasonido vascular? Primero evaluamos en la escala de grises. Posteriormente aplicamos una de las técnicas Doppler. Al aplicar una más la escala de grises le llamamos duplex, y si aplicamos dos de las técnicas más la escala de grises sería triplex. En este ejemplo tenemos un Doppler poder con la escala de grises. Las características del flujo vascular. Veamos la primera característica, que es la dirección del flujo. Debido al efecto Doppler, el sonido que se refleja desde un objeto en movimiento sufre un cambio de frecuencia. Los objetos que se mueven hacia el transductor reflejan el sonido a una frecuencia mayor que la del pulso incidente. La diferencia entre la frecuencia transmitida y la frecuencia recibida se denomina cambio de frecuencia Doppler. Los objetos que se alejan reflejan entonces el sonido a una frecuencia menor, como vemos en el diagrama. No importa desde qué punto se aleje del receptor, podemos evaluar la dirección del flujo. En resumen, si se acerca al transductor, tiene mayor frecuencia, y si se aleja, representa una menor frecuencia. Es básico conocer la anatomía del área que evaluamos. Por ejemplo, las arterias carótidas tienen un flujo de abajo hacia arriba y las femorales de arriba hacia abajo, es decir, del corazón a los pies. Los flujos arteriales dependen de la bomba cardíaca y de la resistencia al flujo, mientras que los venosos dependen de la presión torácica, las válvulas venosas y las cavidades derechas. ¿Cómo vemos la dirección del flujo? Con el Doppler color utilizamos una escala de colores. El centro nos indica un flujo que es completamente perpendicular al receptor. El rojo son flujos positivos, o sea que tienen mayor frecuencia, y los azules son flujos negativos de menor frecuencia. En este ejemplo, las tres venas suprahepáticas tienen un flujo normal que se dirige a la vena cava inferior. Sin embargo, su disposición hacia el receptor es diferente, donde la izquierda y la media se alejan del receptor, es decir, azules, y la derecha se acerca, es decir, roja, todas con dirección hacia la vena cava, que es normal. En el Doppler pulsado la escala es numérica y representa las velocidades de flujo vascular. El 0 representa el flujo que es perpendicular y los valores positivos el flujo que se acerca, mientras que los negativos el flujo que se aleja. En la carótida común vemos como el flujo es positivo, es decir, tiene una dirección hacia el transductor. Es normal porque sabemos que la dirección del flujo es de abajo hacia arriba. En la femoral el flujo se dirige de arriba hacia abajo, mientras que el flujo venoso se dirige de abajo hacia arriba, que es fisiológicamente normal. Durante el rastreo es importante colocar correctamente el transductor. Como vemos la representación en la carótida común,
y en las venas suprahepáticas. Así podemos hacerlo con cualquier otra estructura abdominal mientras conozcamos la anatomía. Entremos pues en la primera técnica, el Doppler color. Aparece una imagen en tiempo real que representa la morfología de los tejidos en escala de grises y el flujo sanguíneo en color. La ecografía Doppler color analiza la información de fase, la frecuencia y la amplitud de los ecos de retorno. Los objetos estacionarios no producen ningún desplazamiento de fase y se les asigna un valor en escala de grises. En la práctica se utiliza con frecuencia para identificar vasos y para identificar áreas locales de trastorno de flujo y la distribución del flujo vascular. Nuevamente la carótida común y la vena yugular en escala de grises, y al colocar la caja color observamos la dirección del flujo en sentidos contrarios. La mezcla de los colores claros en vasos arteriales nos indica que hay velocidades más altas que la escala y debe ser ajustada para obtener un patrón más homogéneo. Como ejemplo de la técnica, la arteria vertebral con diferentes direcciones de flujo por su orientación y la vena cava inferior con una dirección de abajo hacia arriba. La segunda técnica es el Doppler poder, de fuerza, potencia o power Doppler. El color se relaciona con el volumen de sangre y no con la dirección del flujo. Es útil para flujos turbulentos y velocidades muy bajas o altas. No nos da la información de la dirección del flujo. Por ejemplo, en estos vasos femorales no logramos evaluar la dirección del flujo, pero sí si hay flujo en la vena o en la arteria o en ambas. La segunda característica del flujo es la característica de la onda. El ciclo de las ondas puede ser pulsátil, como en las arterias, o fásica, como en las venas. La arteria carótida común con un flujo pulsátil, la fasicidad puede ser fásica, no fásica o afásica, sin flujo. En este caso, la vena femoral con un flujo no fásico. Se pueden clasificar las ondas por sus fases y dirección. La dirección se mide a ambos lados de la curva, en unidireccional o bidireccional, y las fases por el número de inflexiones en monofásica, bifásica, trifásica y tetrafásica. Podemos ver una onda arterial trifásica, bidireccional y pulsátil, y en este otro una trifásica, bidireccional y fásica. Nuestra tercera técnica es el Doppler pulsado. El cambio de frecuencia es proporcional a la velocidad, por tanto, cuando se analiza el flujo sanguíneo, el tamaño de la onda varía con la velocidad de flujo. Localizamos la estructura vascular y colocamos nuestra muestra donde vamos a obtener las frecuencias, en este caso la arteria. Luego podemos invertir la escala para analizar las velocidades con facilidad. Buscamos la vena y vemos el cambio de espectro de pulsátil a fásico. Invertimos la curva y ajustamos la escala con el espectro de mayor tamaño. Miren la fasicidad de la curva con la respiración. Si comprimimos distalmente el miembro inferior, obtenemos un flujo máximo en sentido retrógrado. La velocidad máxima sobrepasa la escala. Ajustamos la escala y la línea base para una mejor. La tercera característica del flujo es el patrón de flujo. El flujo laminar presenta un amplio rango de velocidades del centro a la periferia. Este rango es a menudo descrito como una distribución parabólica. Veamos la arteria carótida. Con el ciclo durante la sístole tenemos velocidades mayores, homogéneas, y en la diástole velocidades bajas. El flujo turbulento es un flujo desorganizado moviéndose en diferentes velocidades y en diferentes direcciones. Esto representa un hallazgo normal en las bifurcaciones y vasos pequeños. La dirección de flujo en arterias grandes de las extremidades, como la femoral, tiene tres fases, una de ellas invertida, como vemos en el diagrama. El flujo turbulento es un hallazgo anormal en la porción inmediatamente postestenótica y preestenótica de vasos enfermos. Previo a la estenosis se observan flujos en direcciones, velocidades que condicionan ampliación del espectro, una curva sucia, y esto representa las distintas velocidades. El postestenótico es turbulento con aumento de la velocidad. Vea la diferencia entre la curva de un vaso normal y uno posterior a la estenosis. La cuarta característica es la evaluación del espectrograma, donde se evalúan las velocidades y los índices. Las características más importantes son las velocidades de pico y los índices de resistencia, esto sobre todo en las arterias. En el diagrama comparamos tres tipos de curva, dos de alta resistencia y una de baja resistencia en la parte superior izquierda. La velocidad máxima es el pico durante la sístole y la mínima es la que se obtiene al fin de la diástole. La media se calcula por el equipo en base a las velocidades medidas durante todo el ciclo. El índice de resistencia depende de la diferencia de velocidades
arteriales entre la máxima y la mínima en relación a la velocidad pico. Visualmente, si existe una diferencia marcada entre sístole y diástole, es de alta resistencia, y si es corta, es de baja resistencia. Utilizamos como parámetro una relación de 0.7. La arteria presenta un aumento en la velocidad y una turbulencia en el flujo caracterizado por la suciedad de la curva. El índice de pulsatilidad se utiliza en arterias con flujos trifásicos y veremos más adelante su utilidad. Otros índices, como la relación de las velocidades sistólicas entre vasos, también es utilizado en patologías, como la estenosis. La arteria carótida común tiene una velocidad de 140 y un índice de resistencia de 0.84 que se encuentra aumentado, de alta resistencia. La arteria radial también presenta un índice de alta resistencia. La aorta y la arteria esplénica presentan también índices elevados de resistencia, mientras que la arteria oftálmica presenta un flujo de baja resistencia. Para saber si un flujo de alta o baja resistencia es normal, debemos conocer las curvas normales de los diferentes vasos. De forma fácil, todos los vasos que irrigan órganos vitales como el cerebro, los riñones, el vaso, los ovarios y testículos tienen flujos de baja resistencia porque los órganos son ávidos de sangre. Los vasos que irrigan músculos y extremidades son de alta resistencia. Otra característica que entre más lejos estén los vasos de la bomba cardíaca y el calibre de los vasos sea menor, la velocidad pico tiende a disminuir, por ende el índice de resistencia, ya que es su denominador. En esta figura se resumen las curvas normales supraórticas. Vean cómo los flujos de la carótida interna y sus ramas son de baja resistencia, y de las arterias de la carótida externa y sus ramas de alta resistencia. En cuanto a los índices, resaltamos que en estudios carotídeos es importante la relación entre las velocidades máximas de la interna y la carótida común, así como la medición de placas ateromatosas, importantes para el cálculo de porcentaje de estenosis, como vemos en este cuadro. La arteria renal, el tronco celíaco y sus ramas y la arteria mesentérica post-ingesta son de baja resistencia. En la estenosis de arterias renales es importante establecer la relación entre la arteria renal y la aorta y entre la arteria renal proximal y distal. Para el Doppler portal se incluyen las venas suprahepáticas, la vena porta y vena esplénica, cada una con curvas características. La arteria hepática y esplénica son de baja resistencia. Si la dirección del flujo venoso se invierte o se observan vasos colaterales, son signos de hipertensión portal. En las extremidades hay una disminución de la velocidad y resistencia a medida que el vaso disminuye de calibre. Sin embargo, hasta las arterias distales la resistencia sigue siendo elevada. El aumento de la velocidad pico, la pérdida de la curva trifásica y el ensanchamiento del espectro, la curva sucia, vistos en este esquema son indicativos de la severidad de la estenosis. La arteria testicular y sus ramas son de baja resistencia. La ovárica depende de la fase del ciclo y la uterina depende si el útero es gestante o no, como vemos en este cuadro. La progresión del embarazo va haciendo que la curva sea de menor resistencia. Veamos pues algunas patologías frecuentes. Aquí un nódulo tiroideo con aumento del flujo vascular, hiperémico. Comparamos el flujo entre un tumor testicular y un hematoma testicular. En el primero se observa aumento del flujo vascular, mientras que en el segundo no se observa flujo en la colección hemática. Es más evidente en este tiempo real, donde en ningún momento vemos flujo en el interior del hematoma. En los varicoceles, el aumento de tamaño de los vasos del plexo y el retorno anormal son la clave. A la izquierda en reposo y a la derecha con la maniobra de Valsalva. En este video vemos un retorno anormal durante la maniobra de Valsalva. En el Doppler portal se evalúa la vena porta en escala de color y como vemos el resto del sistema portal en color y Doppler pulsado, así. La vena suprahepática con pérdida de su fasicidad usual y con un espectro ensanchado, onda sucia. Vena porta con flujo turbulento. Vena esplénica con flujo en ambas direcciones. Arteria esplénica con aumento de la velocidad y alta resistencia. Y a la izquierda la arteria hepática con un flujo normal de baja resistencia. Para agregar al diagnóstico visualizamos colaterales esplenorrenales. En este riñón trasplantado podemos ver la patencia de la anastomosis y la turbulencia del flujo. El flujo vascular tanto de la ilíaca en el aspecto superior como de la arcuata son normales. En obstetricia se tiene un sinnúmero de aplicaciones como la evaluación de los vasos del cordón que ejemplificamos aquí. En la lesión arterial de la poplitea vemos una alteración en el espectro de la curva de la arteria, así como falta de flujo con el Doppler poder. Este paciente con trombosis venosa
Podemos evaluar a la izquierda una escala de grises y a la derecha el Doppler color que dibuja el contorno del trombo con el flujo vascular. Es más evidente en este video donde vemos el flujo a un lado del trombo. En el espectro se observa la fasicidad durante la respiración. Durante la inspiración hay aumento de la presión torácica y se observa un reflujo en sentido contrario por incompetencia de las válvulas. Este hallazgo es más evidente con la maniobra de Valsalva. Como último caso, el Doppler carotidio. Vemos la dirección de la arteria vertebral y la carótida en el mismo sentido. Evaluamos la pared de la carótida común observando un engrosamiento intimal y distalmente una placa ecogénica calcificada. Avanzamos y encontramos una placa de mayor tamaño en el bulbo carotidio que se extiende hacia la carótida interna, sin ocluir la totalidad del flujo. Con el Doppler pulsado obtenemos las curvas antes de la placa en el bulbo y después de la placa en la carótida interna y procedemos a tomar las medidas. La velocidad máxima de la carótida común es de 47 y de la interna es de 76, con un índice común interna menor de 2. La velocidad mínima de la carótida interna es de 24. Con la escala de grises, la placa ocupa menos del 50% de la luz del vaso. Si colocamos estos valores en la tabla, obtenemos que la velocidad máxima es menor de 125, el índice menor de 2, la placa menos del 50% y la velocidad mínima menos de 40, es decir, una estenosis de menos del 50%. En resumen, como resultados, se presentaron videos realizados en nuestros pacientes demostrando la morfología de espectro normal de las estructuras vasculares, utilizando la técnica Doppler. Ejemplificamos con estudios carotidios de miembros inferiores hepáticos y renales, mostrando ejemplos de trombosis venosa y estenosis arterial. Como conclusión, la técnica Doppler color, pulsado y poder permite la evaluación del flujo vascular. Conociendo las características podemos evaluar patologías más comunes. Agradecemos al Dr. Javier Sánchez por prestarnos casos interesantes y a las técnicas de ultrasonido que nos asistieron.